Dice geometría analítica o llamado también geometría en coordenadas o geometría cartesiana. Esta es la geometría en coordenadas. ¿Se ve? Micrófono. ¿Se ve mi PPT? Ahí me pueden avisar. Sí se ve, profesor. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a empezar esta clase de geometría en coordenadas. En coordenadas rectangulares, quiere decir esto, de que ustedes de una u otra manera han visto un sistema rectangular de coordenadas. ¿Qué haces? Tú dibujas una recta horizontal. ¿Qué cosa es esa recta? Es la recta numérica, donde aparecen todos los números reales, ¿no? Y acá está el 0. Del 0 hacia la derecha están los números positivos, del 0 a la izquierda los negativos. Todos los números reales. Ahí solamente se exhiben los enteros. Y por el 0 pasa otra recta numérica, que es también es la recta numérica, son los números reales. Es decir, de este punto hacia arriba, todos son los números positivos y hacia abajo los negativos. A ese producto cartesiano de esas dos rectas es el que se llama plano cartesiano y todo el sistema se llama sistema rectangular de coordenadas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, se llama origen de coordenadas. Por ejemplo, yo ubico un punto ahí en el plano, ese punto es un par ordenado. ¿Y cómo se le ubica eso? Ese significa la primera componente se llama eje de las abscisas y la segunda componente se llama eje de las ordenadas. O simplemente el 4 está en el eje X y el 3 está en el eje Y. Entonces de P pasa a una vertical, ahí está. Eso quiere decir que de aquí a aquí hay 4. Y esto de acá es 3. Por eso se ubica así. ¿Por qué es 3? Porque eso corresponde al eje Y. ¿Ya? Es decir, que todita esta parte de acá es 3. Ahí es 3. Por eso ya no es necesario ponerlo ahí en el eje Y. Es suficiente ver la vertical. Suficiente ver entonces acá. Si acá está 4, este debe ser 3. Eso es lo que quiere decir este punto. Coordenada de un punto. Cuando uno tiene un punto en el plano, un punto cualquiera, X sub 0 y Y sub 0, entonces, ¿cómo lo ubicas ahí? Así como el ejemplo anterior, ¿ve? De P trazas una vertical. Se llama primera componente o abscisa, ¿no? Ahí trazamos la vertical, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Que la distancia desde acá, desde el origen hasta este punto de acá, es el X sub 0. Como ya te han dado este punto, ¿y quién sería el Y sub 0? El Y sub 0 es esta vertical, así. Ahí nada más. Pero eso es lo mismo que escribir así, pues. Se llama ordenada. Eso significa que esta distancia es el I sub 0. O sea, este es lo mismo que esto. Por eso cuando yo observo la perpendicular, ¿no? Yo observo eso de ahí. Ya ahí suficiente yo puedo decir que este punto, si yo conozco esta distancia, entonces esto va a ser el I sub 0. Y ahí sí escribo la componente. Muy bien. Distancia entre dos puntos. A ti te dan dos puntos. Acá te dan un punto P y un punto Q. En el gráfico debía ser así. Un punto P de coordenadas X1 y su 1 y un punto Q de coordenadas X2 y su 2.
Entonces yo quiero ver la distancia que hay entre P1 y P sub 2. Ahí está. La distancia es simplemente la longitud de ese segmento. ¿Cómo calculo esa distancia? Esa distancia de P a Q, simplemente que es la longitud de ese segmento, lo calculas así. Acá pone la raíz cuadrada, que eso sale por Pitágoras. Hace la diferencia de las primeras componentes y lo pones al cuadrado. Más hace la diferencia de las segundas componentes. Y escribes al cuadrado. Esa es la distancia. ¿Y cómo aparece eso? Eso aparece por Pitágoras. Pero solamente necesitamos nosotros la fórmula para trabajar, ¿eh? Ya ahí te la fórmula de la distancia es así. Ahí va a aparecer x2 menos x1. El otro es el i sub 2 menos el i sub 1. Por Pitágoras, entonces sale así. Ahí en ese triángulo. Así sale ya por Pitágoras. Pero no es necesario mirar la figura, solamente miras quién es este punto, quién es el otro punto. Ya puedes calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces repito esta parte, ¿cómo es? ¿Ve? Incluso yo no puedo tener la figura, puedo tener así. Mira, solamente tengo acá un punto P que me han dado, conozco sus componentes, y el punto Q conozco su componente. Y me dice, ¿cuál es la distancia de P a Q? Ah, ya, distancia de P a Q, la distancia entre dos puntos es el segmento. ¿Y cómo lo calculo? Pongo mi raíz cuadrada, y acá ve la diferencia de las primeras componentes. Cualquiera puede ser el x2 menos x1 o x1 menos x2. Y le pones al cuadrado. Más, hace la diferencia de las segundas componentes. El i sub 1 menos el i sub 2 y le pones al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos. Así simplemente, conoces los puntos y ya puedes hallar la distancia. Entonces eso va a aparecer así. Entonces ya eso es aplicando el teorema de Pitágoras, el que sale así. Esto es lo que hay que recordar. Nada más. Entonces vamos a poner ejemplos para hallar las coordenadas de un punto y después otro ejemplo para hallar la distancia entre dos puntos. Entonces viene los ejercicios de clase número 16, el número 1. Está ahí. ¿Ve? Solución, como tenemos la figura, ahí interpretamos. Dice en la figura, se requiere nivelar un terreno, ese, pertenece a un plano, ¿no? Para un proyecto de vivienda. Bueno, ese es parte del contexto. Pero a nosotros nos interesa entonces que en esa figura ya está dibujado, entonces dibujamos la gráfica y ¿ves? Pero ¿qué sabes en eso? Sabes de que A ya tiene su coordenada, ahí está. Ahí le pones A su coordenada. También sabes las coordenadas de B. Ahí le pones las coordenadas de B. Ahí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto primero, para que se entienda. Ese punto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se ubica? Aquí está trazada la vertical. Pero en el eje X no hay nada. Como en el eje no hay nada, entonces quiere decir solamente vive esta vertical, es la segunda componente, siempre es así. Por eso que va a aparecer 2 ahí. Pero también conoce las coordenadas de B, entonces ubicas en B también las coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Como aquí la segunda componente es 0, que si no se levanta, no hay vertical, entonces esto significa horizontal. Este es horizontal. Quiere decir que esto de acá es 3. Entonces ahí colocas el 3. Ya está listo. Pero ¿qué sabes a su vez? Sabes esto de acá, que AB es igual a BC.
Ahí lo sombreas, entonces ahí lo marcas igualito, Iván. ¿Sí? ¿Y qué te preguntan? Hay las coordenadas del punto C. Así. Vas allá a la coordenada de C. Es. Pero la coordenada de C tiene dos componentes. La primera está en el eje X, si quieres llamarle A, y la segunda está en el eje YB. Esta es la horizontal y esta de acá es la vertical. Entonces, cuando tú quieres ubicar un punto, como quieres ubicar la coordenada de C, entonces de C bajas una perpendicular. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que de aquí a aquí es A. Este es el A. Y esto de acá es el B. Entonces hay que ver cuánto vale esa distancia A y cuánto vale el B. Así se ubican las coordenadas de un punto. Para eso entonces haces lo siguiente. Usas este triángulo. Acá conoces pues los catetos, ¿no? Conoces esos catetos. Entonces vas a usar eso. Vamos a usar eso. Para eso tienes ese triángulo de ahí, llámale alfa a ese ángulo, en B beta. Como alfa más beta es 90, entonces en B, al otro lado, en el otro triángulo, esto también será alfa. Y en esta parte será beta para que complete los 90. Ahí es beta. Acá se me borró, acá le había puesto A, aquí le había puesto B, ¿no? B era esto y A era esto, de aquí hasta aquí. Ya está. Muy bien, vamos a comparar esos triángulos que tienen, B. Tienen el amarillo marcadito, tienen la misma marca, la hipotenusa, son igualitos y tienen los ángulos adyacentes alfa y beta. En la congruencia eso es lo que se llama ángulo, lado, ángulo, son congruentes. Ese triángulo morado es congruente con el triángulo verde. ¿Por qué? Se le llama ángulo, lado, ángulo. Si son congruentes, ¿qué quiere decir? En otro lenguaje más simple se dice que son igualitos. Si son igualitos, sus lados van a coincidir, pues todos deben ser igualitos. Ahí ya tienes alfa, beta 90, alfa, beta 90. Ahora tienes que ver cuánto mide el cateto B. A ver, dice así, ¿eh? Como tienen que ser iguales, donde está beta con 90, este cateto debe ser igual, donde está beta con 90. Entonces el B debe ser 3. Ese debe ser 3. O visto de otra manera, el que se opone a alfa es 3 acá. Como es igualito en el verde, el que se opone a alfa también tiene que ser 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la segunda componente ya de C ya sabemos que es 3 ya. Ese B ya es 3. Voy a borrarlo. Ahora me falta la componente A. Pero acá el que se opone a beta, ¿quién es? 2. Acá también el que se opone a beta tiene que ser el mismo. Esto tiene que ser 2. Eso tiene que ser 2. Entonces ya está listo las componentes de C. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí ya hay 5. Y la vertical vale 3. Entonces esto de acá sería 5, punto y coma, 3. ¿Sí? Así está. No sé si es claro para ustedes.
hacen su captura de pantalla, le toman foto. Pasamos al siguiente. Entonces así se ubican las coordenadas de un punto. Dos. Estamos ahí. Ahí dice en esa figura las coordenadas de M conoces, de N conoces, de R conoces. Vas colocando entonces. La coordenada de M. Acá está, lo colocas. ¿Me va? En N también ya conoces su coordenada. En R también conoces su coordenada. Ahí va. Pero ¿qué te dice? Que ese M, N y R son puntos medios. Entonces los marcas. Y así vas marcando. Son los puntos medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué te piden? Hay el perímetro del terreno. ¿Quién es el terreno? Dice que las coordenadas M, N y R son los puntos medios de los linderos de un terreno de forma triangular ABC. Entonces, como te piden el perímetro del terreno, el terreno, dice acá, es el triángulo ABC. Listo. Te piden el perímetro de ese triángulo. La suma de los tres lados. Te piden eso. AC más CB más AB. Eso es lo que hay que calcular. Muy bien, pero ¿qué te vas a acordar esto, ve? Te vas a acordar lo siguiente, que esto lo hemos hecho anteriormente. Si yo tengo un triángulo, pregunto, acá tengo un punto medio, acá tengo otro punto medio. Si esto vale 4, ¿cuánto le ponen al X? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Eso se llama base media. Ese X es 2, es la mitad. Siempre que tiene 2 puntos es la mitad del lado. Pero ¿qué pasaría al revés? Yo pongo ahora. ¿Qué pasa? Que si aquí yo le pongo 3 y quiero saber cuánto vale este lado. Ese 3 se llama base media, es la mitad del otro lado, entonces el X vale 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco este lado de acá, como es N punto medio, M punto medio, si yo conozco este lado, si este yo le llamo A, entonces desde A hasta C debe ser 2A. Eso me hace pensar entonces que si yo conozco los lados de este triángulo chiquito, los lados del triángulo grande serán el doble, porque el chiquito está uniendo los puntos medios. Entonces yo voy a calcular los lados del pequeño y los lados del grande son el doble. Ya está listo el perímetro. En efecto, voy a calcular entonces. Vamos a calcular el MN. ¿Cómo se calcula el MN? Esa es la distancia entre dos puntos. Y ya sabemos cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Es la raíz cuadrada. Así. ¿Qué se pone? La diferencia de las primeras componentes, este 3 menos el menos 2. Vas a poner así, ¿ya? Pones paréntesis 3 menos el menos 2.
así, al cuadrado, más las primeras componentes, ahora es la segunda componente, el -1 menos el -3 al cuadrado. ¿Y esto qué te da? Esto te da la raíz cuadrada. Acá te da, este menos, con este menos, cuando se dice menos el -2, significa ya más, menos por menos es más. Entonces ahí va a aparecer, cuando yo animo, va a aparecer así, +2. Así va a aparecer. Más el otro, ¿cómo va a aparecer? Sería -1 menos, con el otro menos se hace +3. Así va a aparecer. ¿Y esto qué te da? 5. ¿No? Este es 5 al cuadrado, 25. Y este es -1 más 3 da 2 al cuadrado, 4. Entonces te va a salir raíz cuadrada de 29. Así va a aparecer. Voy a animarlo. ¿Ahí va? ¿Sabes? ¿Por qué sale 3 más 2? Ya lo expliqué. Porque es 3 menos el -2. Por eso se convierte en +2. Aquí también lo expliqué. La segunda componente sería -1. Ahí está, -1. Menos el -3. Por eso sale +3. Entonces sale 25 más 9, ahí sale raíz cuadrada de 29. Lo mismo, vamos a calcular el otro. Ahí le pones raíz de 29. Vamos a calcular entonces ahora de M a R. Ahí está. ¿Cómo es así? Voy a repetir. De M a R. Pones raíz cuadrada de M a R. Entonces, ¿qué vas a poner, ve? Si quieres le pones acá -2 menos 1. Entonces pones -2 menos 1 al cuadrado. Más -3 menos el 3 al cuadrado. ¿Y esto qué te da? Esto te da -3 al cuadrado, te da 9. Este -3 te da -6. Pero como está al cuadrado, sale 36. 36 más 9 es 45. 45 se escribe como 9 por 5. Entonces, cuando tú tienes 9 por 5, raíz cuadrada de 9 es 3, y el otro queda indicado, va a quedar 3, raíz de 5. Así va a quedar. Entonces, va a aparecer así. ¿Ya ves? Y eso sale así. Pones en la figura. Le falta el RN, igualito, el NR, sí. Calculas y sale así. Entonces ya tienes eso. Todos son base media, entonces los lados del triángulo total son del doble. Entonces, cuando dice el perímetro, suma los dos lados el doble. 2 veces 29, 2 veces 3 raíz de 5 y 2 veces 2 raíz de 5. Tienes eso. Esa es la distancia entre dos puntos, se calcula de esa manera y se ha resuelto el problema con eso. Como ustedes ven, la geometría en coordenadas, casi todos son cálculos aritméticos nomás, cómo se calcula la suma al cuadrado, dividir al cuadrado, ¿no? Seguimos avanzando. Otro tema. A ver, viene división de un segmento en una razón dada.
Yo tengo dos puntos, ahí tengo un segmento. ¿Qué cosa conoces? Conoces los extremos del segmento. ¿Qué pasa si tú quieres poner un punto en el interior del segmento y ver cómo está dividido? Ahí está, el punto P. Yo quiero saber las coordenadas del punto P, el X y el Y. Entonces, primero calculas la razón. ¿Qué cosa es una razón geométrica? Es el cociente del segmento AP entre el segmento PB. Y a esa razón le llamas R. Entonces, cuando tú quieres saber la componente de X, lo calculas así. Es la primera componente. Entonces, trabajas. ¿De dónde ha salido? Mira, desde A ha salido hacia P. Entonces, su primera componente empieza así. Ahí le pones el X1. ¿Y cómo llegas? Tienes que llegar hasta D, hasta el X2. Pero ¿cómo has llegado? Mediante la razón. Entonces pone la razón por X2. Dividido entre 1 más la razón. Cuando yo quiero saber el Y, que es la segunda componente, esto de acá, ¿cómo lo voy a calcular? Estoy saliendo de A, entonces coloco el I1. Y voy hasta I2. Pero ¿cómo llego a I2? Mediante la razón. Entonces por el I2. Y abajo viene 1 más la razón, igual que el otro. Eso es lo que va a aparecer ahí. Va el X y aparece el Y. Ahora, ¿qué pasa si P está en el punto medio? Entonces se llama punto medio de un segmento. Está el A y el B, ubicamos ahí el P justo en la mitad, punto medio. Y yo quiero saber las coordenadas de ese punto medio. Esos dos son iguales, entonces la razón es 1. Si la razón es 1, entonces, ¿qué quiere decir? No hay nada que intervenga. El 1 es neutro, la multiplicación. Entonces quiere decir que este A va a ser el promedio, como es primera componente, es el promedio de estos dos. Promedio significa que la suma de estos dos entre 2. O sea, el A va a salir el X1 más el X2 entre 2. Y el B saldrá, ¿no? El I1 más el I2 entre 2. Promedio. Siempre que tengas el punto medio, es el promedio de las componentes. ¿Ya? A es primera componente, promedio de las primeras componentes. B es segunda componente, promedio de las segundas componentes. Ese es para el punto medio. Ya, ahora la idea es cómo se trabaja con el punto medio. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Ahí va. En la figura se muestra la vista aérea de un pozo de agua. Bueno, nos interesa de ese pozo de agua esto. Esa coordenada, el A, que le ponemos así. ¿Qué quiere decir eso? Como su primera componente 0, solamente vive la vertical. Entonces en la vertical este de acá vale 4 raíz de 3. Esto vale 4 raíz de 3 hasta acá, hasta el origen. Y eso es lo que va a aparecer ahí. El punto Q también conoces. Ahí está. El punto Q. Pone su coordenada. ¿Qué quiere decir? Como la segunda componente 0, solamente vive en la horizontal. Vive en el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto debe ser 4. Ahí va a pasar 4.
Ahora dice, y el triángulo, este triángulo de acá, es equilátero. Y me piden las coordenadas del punto M. Eso es lo que voy a dar el M. Pero dice que ese triángulo es equilátero. Como es equilátero, antes de esto, como es equilátero, este lado mide igualito que este lado, mide igualito que este lado. Entonces, ¿cómo sé cuánto mide este lado? ¿Y cuánto mide este? Entonces, lo que hago acá en este triángulo, voy a aplicar Pitágoras, o notable. Por Pitágoras, imagínate, llámale D a esto, para que se pueda notar, ¿ve? Por Pitágoras, voy a llamarle A este lado, esto también será A, todo este lado también será A, sin lugar a duda, ¿no? Ya está. Para este triángulo yo le aplico Pitágoras. Entonces, A al cuadrado, por ser la hipotenusa, debe ser igual a 4 raíz de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. A al cuadrado debe ser igual, acá hay 4 al cuadrado, por 3. 3 veces A al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Como A cuadrado hay 4 veces A al cuadrado. Entonces, A cuadrado sería igual a 64. Esto da 16, este es 16 por 3, más 16, 64. Entonces, Aunque si uno se da cuenta es un triángulo de 30 y 60, ¿no? correcto. Para los que no pueden ver 30 y 60, lo haces así, ¿no te parece? Ya está. Está muy bien lo que tú dices. Eso es lo que va a aparecer. Si no, aplicas Pitágoras. Pitágoras sí siempre interviene. Cuando uno no recuerda algo, Pitágoras. Aquí está hecho con notable. Este es notable, de 30 y este es 60. ¿Y cómo se identifica? Porque este es 4 y este es 4 por raíz de 3. Por lo tanto, la hipotenusa debe ser 8. Entonces arriba también es 8. Como es equilátero, ese verde es equilátero. De A a B también vale 8. Ahí hay 60, ahí hay 8. Pero si ese es 60, este es 90, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se ubican las coordenadas de B? Para yo ubicar las coordenadas de B, hago así, ¿ve? De aquí trazas una vertical. Siempre que quieres ubicar la coordenada de un punto, mira la vertical y la horizontal. Este es 90. Entonces, la coordenada de B debe ser así. La horizontal es su primera componente. Hasta aquí. ¿Pero cuánto vale esto? ¿Quién me dice? Eso Todo vale ello 8. vale 8. 8. Entonces la primera componente de B ya es 8. Su segunda componente es este de rojo que hemos pasado, bajado. ¿Pero cuánto vale este rojo? Vale igualito que esto. Este es 4 raíz de 3. Entonces su segunda componente es 4 raíz de 3. Así va a aparecer. Allí, ¿ve? 8, 4 raíz de 3. Pero ¿por qué no está dibujado esto? No está dibujado esto porque acá está. Aquí está dado. Por eso que no sale el dibujo. El 8 es la horizontal y la vertical es esto. Por eso que está directo, ¿eh? 8 es la horizontal. Este se llama horizontal. Y esta es la vertical. Ya tienes eso. Como ya conoces este punto, ya tienes el segmento, ¿ve?
Este es el extremo, este es el otro. Necesitas la coordenada de este punto. Pero como el triángulo es equilátero, ahí tienes 30, 60, 60, acá tengáis 60. Entonces, tú unes el A con el M, eso será mediana. Y ahí es 90. Aunque no es necesario eso, pero ya el M es punto medio. Si M es punto medio, entonces, ¿cómo vas a hallar sus coordenadas? Lo vas a hallar así. Como es punto medio, acá va a tener dos componentes. Su primera componente es el promedio de las primeras componentes, el 8 más el 4 entre 2. Su segunda componente, ¿quién es? Promedio de las segundas componentes, será esto de acá, más la otra componente, segunda componente es el 0, entre 2. Entonces así va a aparecer eso, ¿ve? Así. Y ese es 8 más 4, 12, entre 2, 6, 2 raíz de 3. Así se hacen los puntos medios, es promedio. Seguimos con los temas. Teorema 1. Si yo tengo un triángulo, ¿qué conozco? Conozco los vértices. ¿Qué se llama mediana? Mediana. Quiere decir que ese punto donde se cortan las medianas se llama baricentro. Yo quiero hallar las coordenadas del baricentro conociendo las coordenadas de los vértices. En el A es conocido, en el B es conocido y en el Z es conocido. ¿Cómo hay esas coordenadas? Entonces yo inmediatamente me acuerdo que el baricentro es centro del triángulo, pues se llama centro de gravedad. Como es centro, entonces sus componentes del baricentro siempre tiene dos componentes. Va a ser el promedio de sus componentes. La primera componente debe ser el promedio entonces de las primeras componentes, el x1 más el x2 más el x3, así puede ser, ¿eh? ¿Entre cuánto? ¿Qué me dice? Promedio. ¿Entre 2 o entre 3? Promedio entre 3. Entre 3. ¿Qué es eso? Lo mismo, las segundas componentes, vas a poner el ISU1 más el ISU2 más el ISU3 entre 3. Así son las coordenadas del baricentro. El punto medio es promedio, del baricentro también es promedio. Ahí va, ¿eh? Así aparece. Teorema 2. Esto sirve para hallar el área de una región poligonal cuando tiene n lados. En la práctica no aparece, pues, a mucho de 3, de 4, si no se vuelve engorroso. Cálculos aritméticos. En geometría es lo que se trata de la parte geométrica. Entonces, ¿cómo se halla el área S? Conociendo esos vértices, son conocidos. Esta área se calcula así, mediante ese arreglo. Arreglo o esa barrita, ese operador se llama. S1 medio, pones la barrita y escribes, mira. Ahí, ¿cómo está escrito? Está escrito
el primer vértice, ese componente. Su componente x1 y su 1, así está escrito. De ahí has empezado. Después te vas escribiendo el otro que sigue. ¿Ve? Así. Después escribes el que sigue. Está aquí. Así. Y así vas escribiendo todo. El que sigue será x4 y 4. Y llegas hasta el último que esté aquí. Este es el último. Como estás viendo en este sentido, entonces te vas hasta donde has empezado y llegas ahí. Y al final escribes esto, como has empezado. ¿Ve? Si yo, por ejemplo, quisiera escribir para ese triángulo que está en la parte superior, digo, entonces, el área de ese triángulo ABC, por ejemplo, ¿qué pasa cuando es un triángulo? ¿Cuál sería su área? Pones un medio y escribes aquí la barrita. ¿Empiezas dónde? En cualquiera de ellos. Si quieres, puedes empezar acá. Corta. Pones sus componentes, el X3, el ISU3. Sigues acá. Puede ser así o puede ser así también, cualquiera. X1, ISU1. Llegas acá. X2, ISU2. Como has empezado en esta parte, entonces terminas donde has empezado. Así lo escribes. ¿Ve? Así se calcula el área. Primero le pones así. Ahora, después de haber escrito eso, ¿cómo se calcula eso? Eso se calcula así. Así, todo eso de rojo lo escribes así. Así lo escribes, como el rojo. ¿Ah? Multiplicas el X1 por el ISU2. Así vas escribiendo. Multiplicas el X1 por el ISU2. Más el X2 por el ISU3. Más el X3 por el ISU4. Y así te vas hasta el último. ¿Ve? El último sería este con este. Porque esto de acá ya no hay con qué multiplicar. Ahí termino. Y restas, ahora al revés la flecha. Así. Así o así, cualquiera. Así. Restas ese producto. Pones entre paréntesis todo lo que está de deber. Va a ser el X2 con el ISU1 o ISU1 por X2. El producto es conmutativo. Así va restando. Ya. Y eso va entre barritas. Barrita significa valor absoluto. Sale positivo, sale negativo, siempre el área es positiva. Así se calcula eso. Vamos a poner ejemplos sobre estos dos teoremas. Vamos usando el primero. Vamos a ver qué sigue acá. Problema 8. Y si ven la figura, se muestra una parcela limitada por un triángulo ABC. A nosotros nos interesa en geometría que ABC es un triángulo. Y dice que se riega por dos surcos de agua que se intersectan en F. El F es la intersección de AN con BN. Ahí está. Ese es un terreno, dice, es una parcela. Y ese solamente, ¿por qué está resaltado? Para decir que ese es un surco, ese es el otro surco, se intersectan en F. Nada más, es para eso, porque estaba dibujado ya. ¿Qué nos interesa a nosotros? Esto sí nos interesa. Que M y N son puntos medios de AC y de BC. Eso. En geometría es importante el punto medio. Ese es el punto medio. ¿Para qué sirven los puntos medios? Para decir que este segmento AN se llama mediana, porque va del vértice al punto medio del lado opuesto.
También el BM también se llama mediana. Entonces aquí se están cortando las medianas en F. Suficiente que se cortan dos para decir ya que F es el baricentro. Entonces lo que me piden es las coordenadas de F. Y ese F es el baricentro. Pero ¿cómo se calculan las coordenadas del baricentro? Es el teorema 1. Es el promedio de todas las componentes de los vértices del triángulo, que acá lo voy a repetir, ahí está, ¿ve? Así se calcula. Por lo tanto, las coordenadas de F será pues promedio de acá, empieza acá, ¿no? Menos 1, más 4, más 6 entre 3. Así, si quieren, lo voy a escribir, ¿ve? Su primera componente y ahí segunda componente. Primera componente, menos 1, más 4, más 6 entre 3. Segunda componente, acá está el 1, más el 4, más el 1 entre 3. Así. En el primero que te da, este es 10, menos 1, 9, entre 3 da 3. Acá queda 1 más 4, 5, más 6. 1 más 4, 5, más 1, 6, entre 3, 2. Ya, esta es la componente de F. Y eso es lo que va a aparecer. Mirá. Así se calculan las componentes del baricentro. Muy bien. Ahora nos falta un ejemplo de área. Para el área. Dice las coordenadas A, B y C son los vértices de un triángulo. En el examen no necesitas tú dibujar el sistema rectangular de coordenadas, solamente dibujas el triángulo. Pero acá sí, vamos a dibujarlo con sus respectivos en el sistema rectangular. Ahí tienes el punto A, tienes el punto B, tienes el punto C. Lo unes, ya tienes el triángulo. Si tú borras el eje X, borras el eje Y, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque te dicen, hay el área de la región triangular, hay el área del triángulo. Te piden eso. Pero como tú conoces ya los vértices, ya tienes la formulita, pues. Entonces vas a recordar ahí. Eso es lo que hemos hecho. Es, para este caso, ¿cómo vas a escribir? Vas a escribir, dices tú, el área. Si tú llamas S a esta área se lo voy a escribir en esta partecita. Va a ser igual. Un medio, siempre se pone un medio delante. Y después pones una barrita. Ahí está, la barrita. Empieza de cualquier vértice. Agarra esto. Empieza de ahí. Pone sus componentes, 1, 4. Sigue por acá. Llegas acá. Y terminas acá, porque ahí has empezado. Así es. Entonces ahí vas a escribir eso. Así está escrito, ¿eh? 1, 4. Después viene el azulito.
Después viene el otro más clarito que es 5,1 y termina en 1,4. ¿Y cómo se desarrolla esto? Esto lo va a desarrollar así. Un medio, pones acá valor absoluto es esta hora. Ahora voy a poner lo que está como rojo, es así. El 1 vas a multiplicar con el -1. El -3 con el 1. El 5 con el 4. Pones acá entonces. 1 por -1. Vas a dejarlo indicado. 1 por -1. Así. Más el -3 lo multiplicas con el 1. Y el 5 lo multiplicas con el 4. Así. Y después le quitas. Acá le voy a poner de color negro ahora. Acá, lo que va con color negro, ¿qué decir? Esto va a aparecer así la flechita. 4 por -3. Más -1 por el 5. Más el 1 con el 1. Cierra esto y cierra la barrita. Y tiene la barrita de valor absoluto. Así. Pero ¿esto qué te da? Te da -1. ¿Esto qué te da? -3. -1 menos 3 es -4. Y esto te da más 20. -4 más 20 te da 16. O sea, todita esta parte te da más 16. Ahora lo que está de color negrito, esto da -12. Esto te da -5. -12 menos 5, -17 de acá. -17 más 1 te da -16. O sea, todito lo que está dentro acá te da -16. Pero entonces esto será igual a un medio. Barrita. Arriba te da 16 y abajo te da -16. Menos con menos es más, entonces te da un medio, barrita 32. Y esto da 16. Es solamente cálculo de números. Vamos a ver, ahí va a aparecer eso, ¿ves? O sea, ese es lo que va a aparecer así de proceso. ¿Ya? 1 por -1, -3 por 1, 5 por 4. Esta vez. Menos el otro acá. Este por esto. Desarrollando como lo he hecho, con cuidado, y eso sale 16. Así se calcula el área. Continuamos. Micrófono, ¿hay alguna pregunta hasta esta parte? Profesor, ¿desde qué punto es recomendable iniciar la parte así para calcular el área? Cualquiera, de cualquiera. Así, cualquiera, funciona, es Ah, normal, ¿no? sí, yo por ejemplo puedo iniciar de cualquiera. Ya sabemos que sale 16, ¿no? Mira, a ver. Puedes ir a antihorario incluso, de cualquier forma, ve. Vamos a ver, ya está ahí, ve. Mira, ¿ah? El área, vamos a llamarle S, de cualquier parte. Ve. Puede iniciar del celeste. Entonces, esa área S va a ser así. Acá dice que hay que ser antihorario, pero no importa, puede ser horario también. Por cualquier forma, mira, es así. Entonces pones tu barrita.
Acá está la barrita. Puedes iniciar en -3, -1. Si quieres vas así, antihorario. O horario también. Como el horario, puedes escribir así. Mira, acá va a salir igual. 5, 1. Y tengo que terminar donde he empezado. Ese es importante. Ahí terminas. ¿Cómo se desarrolla? Entonces te pones acá un medio, está multiplicando. Esta barrita chiquita significa valor absoluto. Si dentro te sale negativo, el valor absoluto es positivo. Por eso que no importa sea horario o antihorario. Voy a poner de rojo lo que voy a multiplicar acá. Este viene primerito, multiplicas esto. Entonces, ¿qué va a poner? -3 por... Lo hacemos directo, ¿ve? -3 por 4, ¿cuánto da? -12. Más 1 por 1, 1. Más 5 por -1, -5. Ahí tienes eso. Y a eso le vas a quitar ahora el otro, que vamos a ponerlo de color verde, voy a ponerlo. Menos, acá va un paréntesis. ¿Qué le vas a quitar esto? Así. -1 por 1, -1. Más 4 por 5, 20. 1 por -3, -3. Cierra ahí y cierra el valor absoluto. Así. Mira cómo va a salir. ¿Ve? Lo he hecho a propósito al revés. Lo he hecho horariamente, porque dice ahí que es antihorario. Como sea, pues. Ahí está la barrita. El rojo que me sale. El rojo te da el -12, -5 que te da -17, más 1 te da -16. Ahí está el verde. Voy a poner signo menos. El verde que te sale está entre paréntesis. Ahí está, este es el paréntesis. 20 menos 4 te da 16, positivo. Así, ¿ah? Y acá está el valor absoluto, ahí muere acá. Pero esto te haga, el verde te sale, al borrar el paréntesis sale -16. -16 te sale así, barrita, -32. Ojo, el valor absoluto de -32 es lo mismo que 32. El valor absoluto siempre es positivo, es valor único. -32 con +32 se llama valor relativo, pero el valor absoluto es único, siempre es positivo. Entonces esta es la mitad y este es 16. Cuando te vas en sentido horario, te va a salir positivo. Pero si te vas en este sentido, te va a salir negativo. Pero como tienes la barrita, pues es que está acá una barrita, ¿ves? Si lo ven, acá hay una barrita, ¿ves? Acá termina la barrita. Por eso siempre es positivo el área. Como sea, lo puedes desarrollar. Lo importante es que escribes el primero y te vas y llegas hasta el primero. Donde has empezado, terminas ahí. Así se calcula el área. ¿Es claro? ¿Micrófono? Ah, sí, profesor, está claro. Ya está. Ahí no hay error cuando hay valor absoluto. Muy bien. Continuando entonces con los temas. Ahí va. Ángulo de inclinación de una recta. Ahora vamos a estudiar la recta.
¿Qué cosa hace la geometría en coordenadas? La geometría en coordenadas lo que hace es estudiar este objeto. Miren, en álgebra, ustedes también llevan el curso de álgebra, estudian también funciones. En álgebra, cuando te dicen acá, resuelva esta ecuación 2x menos y igual a 1. Acá ponen 4x menos 2y igual a menos 1. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces se resuelve. ¿Qué significa resuelve? Que vas a hallar el x y vas a hallar el y. Hace el sistema de Kramers, el método de igualación, de sustitución, muchos métodos hay ahí. O de inspección simplemente. Pero si usted quiere resolver este sistema, no vas a encontrar cuánto vale x, cuánto vale y. No puedes encontrar. ¿Por qué? Porque geométricamente nosotros vamos a hacer que para nosotros va a ser esto la ecuación de una recta. Esto va a ser la ecuación de otra recta. Pero ¿qué observo yo acá? Nosotros vamos a estudiar así. La recta L1 es paralela a L2. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como las rectas son paralelas, quiere decir que no se cortan. ¿Y qué significa que no se cortan? No hay puntos en común. No hay intersección. No hay X y no hay Y que satisfacen al mismo tiempo la primera ecuación y la segunda ecuación. No hay, porque son paralelas. Esa es la geometría analítica, la geometría en coordenadas. En álgebra tú resuelves, haces tu sistema, ¿no? Nosotros lo estudiamos de ese punto. Entonces vamos a estudiar la recta con su ecuación. Por eso ya vamos a empezar con la recta. Después vamos a ver que esas rectas son paralelas. Ese es un ejemplo. Estudiamos la recta. Primero, ángulo de inclinación de una recta. Entonces tú, cuando tú tienes tu sistema rectangular de coordenadas, dibujas una recta, ves cómo está inclinado. O sea, es este ángulo. Se llama ángulo de inclinación, que forma la recta con el eje positivo de las X, de la abscisa o X. Ese se llama ángulo de inclinación, lo que mide ese ángulo. También ese ángulo se llama ángulo de inclinación. Vete su medida es lo que forma la recta con el eje positivo. Seguimos. Pendiente de una recta. La pendiente ya es un número. ¿Qué cosa es la pendiente? Es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. La pendiente vamos a llamarle M. Entonces ese M es la tangente de alfa. A eso se llama pendiente. La tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Nada más es así. A eso se llama ángulo de inclinación y la tangente de ese ángulo se llama pendiente. Hasta ahí no hay problema. Pero como nosotros estamos trabajando en coordenadas, para hallar la pendiente necesitamos puntos. Necesitamos ahí 2 puntos, ese es el teorema. Para calcular la pendiente de una recta tú necesitas 2 puntos. Vamos a calcular ahí tenemos un punto A y otro punto B. En la práctica este es así, ¿ve? A ti te han dado un punto A y un punto B. La pendiente llámale M. Siempre la pendiente es un número. En este caso va a ser un cociente. Pones así un cociente. ¿Qué va en el numerador, ve? La diferencia de las segundas componentes. El I sub 2 menos el I sub 1. Colocas así. ¿Y qué va en el denominador? La diferencia de las primeras componentes, en ese orden.
Como has empezado aquí, esto de acá termina. Vas a ponerle el x2 menos el x1. Así se calcula la pendiente. Siempre que ves 2 puntos ya puedes calcular la pendiente. En este caso, ¿de dónde sale eso? Eso sale de la tangente trigonométrica que va a aparecer acá. Pero en la práctica se trabaja así como ha hecho. Ahí va. Si ese es alfa, eso también es alfa, se llama correspondiente. Eso es el ISU2 menos el ISU1. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí ve? Y entonces ahí va a aparecer, entonces en ese triángulo, el M aparece así. Se ha superpuesto con lo que he hecho. Así. Diferencia de las segundas componentes entre diferencia de las primeras componentes. Como aquí no estamos en trigonometría, entonces tú en la práctica lo que haces es lo siguiente. Conoces este punto y conozco este punto. Ya está. La pendiente lo calculo así. Es un coseno. ¿Qué viene en el numerador? Diferencia de las segundas componentes. Así. ISU2 menos ISU1. Si tú lo has puesto así, entonces en el denominador, ¿qué viene? Diferencia de las segundas componentes. Y ya está, así. Ya no vas por el proceso de esto de acá. Ya no, por acá ya no. Miran esto, ¿cómo se hace? ¿Eh? Mira. Así ve. Imagínate que yo tengo un punto A acá. Vamos a llamarle las coordenadas 2,3. Tengo otro punto por acá. B. De coordenada está más acá, sería 5,8. Por decir así. Por acá hay una recta que pasa por A y B. Yo quiero hallar la pendiente de la recta que pasa por AB. Lo calculo así. Siempre me voy a acordar acá, es un cociente. Pongo diferencia de las segundas componentes en el numerador, va a ser 8 menos 3. Pones 8 menos 3. ¿Y qué va en el denominador? La diferencia de las primeras componentes. Como has hecho así, 8 menos 2, entonces acá tiene que hacerlo así. ¿Ve? 5 menos 2. Arriba, ¿qué te da? 5 y abajo te da 3. Es así. Pero ¿qué pasa si lo hubiese hecho al revés? ¿Ve? Va a salir igualito. Voy a poner así entonces. Solamente me voy a acordar que en el numerador va la diferencia de la segunda componente. Voy a hacer esta diferencia. El 3 menos el 8. Entonces, en el denominador debe ser lo mismo. El 2 menos el 5. Arriba, ¿qué te da? Menos 5. Y abajo, ¿qué te da? Menos 3. Pero menos entre menos da más y sale igualito. Por eso siempre pones diferencia de las segundas componentes entre diferencia de las primeras. De cualquier forma que lo hagas. Sale igual. Ya, así se calcula la pendiente entonces. Y una vez que tengas la pendiente ya, vas allá a la ecuación de la recta. Ahí sigue la lámina así. Para la ecuación de la recta tú necesitas un punto y la pendiente. Vamos a llamar P sea el punto de paso y P el punto genérico.
Ese último que está escrito por gusto. Ahí está la ecuación, punto pendiente. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que conocer un punto y conocer la pendiente. El punto acá es esto. Y la pendiente es esto. Esos dos nomás. Entonces la ecuación se escribe así. Y menos I sub 0 por X menos... O de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir así. Aquí te han dado... Aquí, ¿qué cosa te han dado? El punto P sub 0. Así te han dado. Acá está. Pero no interesa la gráfica. Así te han dado. ¿Y qué te han dado? Te han dado la pendiente, que aquí está llamado M. Eso es lo que te han dado. ¿Qué te piden? Hay la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Entonces ahí se pone 2 puntos. Pero la ecuación de una recta sale en 2 variables. Entonces tú tomas, dice, tomo otro punto de variable, ya este es variable, ya no es conocido. Y. Entonces, como tú tienes otro punto y acá tienes esto, siempre que tengas 2 puntos ya puedes hallar la pendiente. Entonces, la pendiente, ¿cómo se calcula? Pones el M acá, pones así. Diferencia de las segundas componentes, ahí está, ¿ve? El I menos el I sub 0. Diferencia de las primeras componentes. Esto es lo que dice esto. O esto pasa a multiplicar acá. Y esto va a quedar en el primer miembro. Entonces, también puedes escribirlo así, ¿ve? El I menos el I sub 0. La pendiente y esto de acá pasaba a multiplicar. Es esto de acá. Vamos a quedarnos con este entonces. Si solamente te quedas con eso, ¿cómo se va a escribir entonces? Lo vas a escribir así. Tomas un punto cualquiera, siempre ya en tu mente va a estar las variables. Entonces, como esta es segunda componente, tu segunda variable va a ser así. Acá viene la pendiente que multiplica a tu variable de tu primera componente menos este punto de acá. En la práctica es más rápido. Siempre tiene que ser con variable, entonces tu variable va a aparecer. Ya, eso es lo que quiere decir esta ecuación. Este que va a aparecer, ese sale de arriba. No es necesario recordarlo eso. Esto sí, y esto también. Este es más importante todavía. Toda ecuación en primer grado, en 2 variables, es una recta, no vertical. El B no tiene que ser 0. Así. Entonces tú puedes despejar B ahí. Cuando tú despejas el I, acá tienes menos A entre B, X, menos C entre B. Esa es una función lineal. Esto se escribe así, ¿ve? Menos A entre B, le llamas M por X, y esto le llamas una constante, que es B, así como esto. Y esto se llama función lineal. Por eso es importante esta ecuación. Entonces, ahí, cuando tú tienes ese tipo de ecuación general de la recta, la pendiente se calcula de esa forma. Menos A entre B. Esa es la pendiente. Siempre que mires una ecuación de segundo grado, ya tú puedes saber la pendiente. Miras quién es A y quién es B, listo.
Pones A entre B y con signo menos. Así calculas la pendiente. Muy bien, vamos a ver los ejercicios sobre esto. A ver si me dejo entender. Vamos, vamos, no se animen. El 5. Ahí va. Dice en la figura la coordenada de A vale 4K y la de B 2K. Colocamos eso. B 2K9. Ahí va. Si M es punto medio de AB, punto medio, marcas así. A es la pendiente de la recta que pasa por A y B. Pero para allá la pendiente tú necesitas los puntos. Yo digo de frente. La pendiente que pasa por AB, ¿a qué es igual? Siempre la pendiente es un cociente. Acabamos de ver eso. ¿Qué va en el numerador? La diferencia de las segundas componentes. 9 menos K. ¿Y qué va en el denominador? La diferencia de las primeras componentes. Así me va a salir. Pero para yo saber cuánto sale eso, tengo que saber cuánto vale K. Si no, no puedo. ¿No le parece? Entonces hay que hallar el valor de K. Para eso hay que usar que aquí te han dado 45 y hay que usar que M es punto medio. ¿Para qué te dan eso? Para que puedas hallar K. Porque si no, ya estaría listo. Entonces vamos a hallar esos datos. También sabemos calcular las coordenadas del punto medio. Esto. Las coordenadas del punto medio, ¿qué es? Acá vamos a ver. Las coordenadas de M, ¿dónde lo coloco? Por acá. Ahí está. Las coordenadas de M. Como es punto medio, su primera componente es el promedio de esos dos. Punto y coma. Su segunda componente, promedio de K con 9. Así, ese es el punto medio. Pero ahí todavía no sé quién es K. Ahora voy a usar el 45. Pero ¿cómo se ubica las coordenadas de un punto? ¿Se acuerdan? Se traza una vertical. Vamos a trazar la vertical entonces. Punto medio significa, este ya lo he escrito acá, acá lo he escrito, acá. Entonces voy a sacar ese rojito que he escrito, está abajo escrito. Pero ¿cómo se ubica este punto de acá? Se traza una vertical, ¿se acuerdan? Entonces, como que hay 45, este es 45. Entonces este triángulo rectángulo isósceles. Si este cateto es A, este cateto también es A. La horizontal es A y la vertical es A. Entonces las coordenadas de A sería A, punto A. Los dos son iguales. Pero la coordenada de M ya está acá. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que en lugar del A, tú le vas a escribir allá, sabes, su componente. Su primera componente acá es 4 más 2K entre 2. Su segunda componente es K más 9 entre 2. Pero esos catetos son iguales. Esos son iguales. Por lo tanto, 4 más 2K entre 2
debe ser igual a K más 9 entre 2. Este 2 se va con este 2. K pasa a restar primero, entonces le queda K. El 4 va a restar 9, K vale 5. De ahí va a salir que K vale 5. Y eso es lo que vamos a escribir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos dos son iguales. Ahí está, ¿ve? Esos son iguales. Sus catetos son iguales. De ahí sale K5. Mira, si K vale 5, entonces tú escribes aquí ya. Esto de acá, ¿quién es? 4, 5. Y esto de acá, ¿quién es? Ya es 10, K vale 5, 9. Entonces ya puedes hallar tú la pendiente. Entonces la pendiente de la recta que pasa por AB será igual, es un cociente. La diferencia de las primeras, 9,5. Diferencia de las primeras que va abajo, 10,4. Arriba te sale 4 y abajo te sale 6. Le sacas mitad y es así. 2/3. ¿Sabes? Eso es lo que va a aparecer ahí. Ahí está para recordar eso, ¿ves? Diferencia de las segundas componentes entre diferencia de las primeras. Acá. Diferencia de las segundas componentes tienes acá. Entre esto de acá. ¿Ya ves? 9 menos K, 2K menos 4. Pero K vale 5, reemplazas arriba y tienes eso. Así se calcula la pendiente de una recta cuando tú conoces dos puntos. Por eso, siempre que quieres hallar la pendiente necesitas dos puntos. Y para hallar la ecuación de una recta necesitas un punto y la pendiente. Vamos en el siguiente ejemplo entonces. A ver qué viene. Ejemplo 6, en efecto. Ahí va. Dice, en el siguiente plano se muestra un sistema de tuberías de agua, dos de ellas conectadas siguiendo las trayectorias de las rectas L1 y L2. Ahí está, dibujada L1 y L2, que se intersectan acá, ¿ven? Acá se están cortando. Ahí está dibujado. Se ha dibujado eso. Entonces, se intersectan. ¿Qué quiere decir eso? Que ese punto te va a salir resolviendo esas dos ecuaciones. ¿Así? ¿Qué significa intersectarse? Vas a hallar ese punto. Pero ¿qué te piden? Ve? Hay la ecuación del eje de tubería. Eje de tubería es como si son rectas que conecte la intersección de los otros dos y tiene pendiente -1. O sea, lo que tú quieres hallar es este punto de acá. Entonces ya vas a tener acá el punto A, B, y ya tienes la pendiente M que te dan igual a -3. ¿Y qué te piden? La ecuación de esa recta que pasa por acá. Así pasará. Una recta. Le llamarás L. Entonces, como ya tienes un punto y tienes la pendiente, la ecuación de la recta se calcula así. Tomas otro punto con esas variables, se llama punto genérico.
Entonces dice así, ¿ve? Acá vas a poner diferencia de las segundas componentes. Al otro lado viene la pendiente por el X menos la otra componente, la primera, ¿sí? Entonces necesitas este punto obligado, porque ya te han dado la pendiente. Hay que hallar entonces este A y este B. Pero este A y este B, ¿de dónde viene? De cortar esta recta con esta recta. ¿Y qué significa cortar esa recta? Resolver, esta es la ecuación de L1, esta es la ecuación de L2. Hay que resolver ese sistema. ¿Y cómo se resuelve? Hay distintas formas. Yo puedo despejar y en la primera ecuación y lo reemplazo en la segunda. Esa es una forma. Otra forma es así, ¿ve? Como el i es menos i son igualitos, yo puedo restar el segundo menos el primero. Si es que tienen experiencia. Si no, lo haces así, ¿ve? Multiplícalo al primero por menos y lo escribes aquí. Por menos sería menos 2x. Por menos con el menos y se convierte en más y. Por menos al menos 1 se convierte en 1. Ahí lo has escrito ya. Multiplicando por menos. Ahora sumas estos dos. Pones una rayita acá. Sumas los x. 4x menos 2x te da 2x. Sumas el menos y con el más y vale 0. Sumas el 1, el 2 con el 1 sale 3. El 2 pasa a dividir, el x vale 3 medios. Ya está. Ya salía el valor de x. Esa es una forma. Hay muchas formas. Ahora vas a calcular el valor de y. Como ya sabes el x, lo reemplazas en la primera o en la segunda, en cualquiera de ellos. Vamos a reemplazar en la primera. Tienes 2 por x, pero x vale 3 medios. El menos el y, al otro lado tienes el menos 1. Pero con esto se simplifica. El y pasa al segundo miembro, el menos 1 al primero, encuentra al 3, se convierte en 4, y el y es así. Y vale 4. Entonces ya puedes escribir entonces la intersección, o sea, este punto, ¿quién es? Es el 3 medios, punto y coma, 4. Así es ya. Eso es lo que va a aparecer acá, pero va a aparecer directo, ¿no? Como estamos en geometría, dice, resolviendo esas ecuaciones, sale entonces así. 3 medios y 4. Y ahí lo colocan, ¿no? Así. Ahí va. Ya conoces el punto y ya te han dado la pendiente, mira. Ya está listo la ecuación entonces. Ahí va la recta esa. Llámale N. Punto de paso, ya tienes el punto. Y tienes la pendiente menos 3. Entonces ahí vamos a recordar ahora la ecuación. Por ahí creo que sale. Ahí está. Si tienes el punto y tienes la pendiente, la ecuación se calcula así. Ahí está la formulita si quieren. Aplícale. El I sub 1 vale 4. El X1 vale 3 medios. Así está escrito. Micrófono, ¿se entiende?
Bueno, ahí, pero así no aparece en la clave, entonces tienen que desarrollarlo, pues el menos 3 multiplica el x y el menos 3 al 3 medios, entonces desarrollando sale así. Toman una captura o le toman foto. Como ustedes pueden ver, todo es aritmética, ¿no? Suma, resta, aplicar las formulitas, nada más, es eso la geometría analítica. No es de otro mundo. Si no hay preguntas, paso al siguiente tema. Ahí va. Posiciones relativas de dos rectas. Paralelas. Cuando tienen la misma pendiente, porque sus ángulos de inclinación son los mismos, ¿ve? Los dos tienen el mismo ángulo porque son paralelas. Por lo tanto, sus pendientes van a ser iguales. Llamas M1 la pendiente de L1, M2 la pendiente de L2, entonces L1 paralela a L2, sí y solamente sí, sus pendientes son iguales. Perpendiculares. Llama la pendiente de L1 M1, pendiente de L2 M2. Entonces, como son perpendiculares, el producto de sus pendientes da -1. Así. El producto de sus pendientes es igual a -1. A ver, ejemplo, ¿hay o no? Sí, el ejemplo es el ejercicio 11. Ahí dice, en la figura el área de la región triangular sombreada es 2. Ahí le colocamos 2. Ahí va. L1 es perpendicular a L2. Ahí es 90 grados. Por eso que estamos usando ese tema, ¿ves? El A vale 6,0. ¿Qué quiere decir? Como aquí hay 0, la vertical no hay, solamente la horizontal que te 6. Así. Hay la ecuación de L1. L1 ¿por dónde está pasando? Está pasando por el A. Entonces ya conoces el punto, ¿ves? ¿Qué te falta? Te falta la pendiente. Vas a hallar la pendiente. Pero ¿cómo vas a hallar la pendiente? La pendiente lo vas a hallar de L2. Yo voy a a mí me pide la pendiente de L1. Pero ¿cómo tengo que hallarlo? Pues sabiendo la pendiente de L2. Porque L2 pasa por ese punto y por el punto A y por este punto que vamos a llamarle B. Previo entonces a la vertical, al cateto de 12, vamos a llamarle B. Y ahí donde he marcado el punto rojito, vamos a llamarle B mayúscula. Si yo conozco el B mayúscula, sus coordenadas, ya conozco la pendiente de L2. Pero para eso vamos a usar que este es un triángulo rectángulo, su área vale 12. Este 12 será igual a este cateto B por el cateto 6 entre 2. Base por altura entre 2. Ya, ese área. Es así. Y de ahí sale B igual a 4. Como B vale 4, entonces la componente de esto de acá, como vive en el eje Y, su primera componente es 0. Y su segunda componente, como está debajo del eje X, es -4. Es menos B. Así va a aparecer entonces ahí. Lo colocas así, ¿ves?
Por lo tanto, ya puedes hallar la pendiente de L2, que le llamaremos M2. ¿Cómo lo calculas? La pendiente siempre es un cociente. La diferencia de las primeras componentes, vamos a ponerlo así, el 0, el menos 4. ¿Qué va en el denominador? El 6 menos el 0. Arriba menos con menos se hace más 4 y abajo 6. Este es 2/3. Esa es la pendiente de M2. Pero yo sé que M2 con L2 con L1 son perpendiculares. Entonces su producto da -1. Entonces la pendiente de M1, ¿qué cosa es? De acá lo sacas. ¿Cómo? Lo inviertes para que dé producto -1, pero con signo contrario. Cuando tú lo multiplicas te da -1. Así. Voy a animarlo. Ahí va. Siempre que tengas 2 puntos, aplica esa formulita que ya lo estamos haciendo. Ahí está del amarillo. Así, ¿ves? Ya. Ahora, también te acuerdas que el producto de las pendientes cuando son perpendiculares da -1. ¿Qué quiere decir? Que de acá tú sacas el otro. Invertido nada más. Si ese 2/3, el otro 3/2, pero con signo contrario. Ahí está, ¿ves? Entonces ahora sí ya tienes la pendiente y tienes el punto que es el A6,0. Ah, ya estuve la ecuación entonces de la recta es así. Del L1. Acá está, ¿ves? Este es el punto de paso. Agarras el I menos el 0. Ahí está, ¿ves? La pendiente, el X menos la primera componente. Desarrollando eso, tienes eso. El 2 pasa a multiplicar, el 3 también multiplica y tienes eso. ¿Ya está? Seguimos. Siguiente tema. Ángulo. Medida del ángulo formada por dos rectas que se cortan. Vamos a llamarle alfa ahí. Siempre se trabaja con las pendientes. Entonces la fórmula de la tangente de alfa es de esa forma. Así se calcula el ángulo. La distancia de un punto a una recta. Si tú tienes una recta, ya conoces su ecuación. Es así. Tienes un punto, también lo conoces sus coordenadas, y la distancia es la perpendicular del punto a la recta. Cuando quieres hallar la distancia, donde está el X le pones X1. Y donde está el Y le pones el Y1. Y todito eso que aparece ahí lo pones en valor absoluto. Va en el numerador y en el denominador va este cuadrado más este cuadrado, en raíz cuadrada. Esa es la fórmula de la distancia. ¿Y qué pasa si las rectas son paralelas? ¿Cómo se calcula la distancia? Ahí tienes dos rectas paralelas. Siempre que te dicen, te dan las rectas, te dan la ecuación. Acá todo se trabaja con la ecuación. Como son paralelas, mira, el coeficiente de X y de Y deben ser igualitos. Solamente difieren en la constante, el término independiente. Esa es la distancia. Entonces, esa distancia se calcula así. Con esta diferencia va en el numerador en valor absoluto. ¿Ve? Esta barrita significa en valor absoluto. ¿Y qué va en el denominador? Así como la distancia de un punto en la recta. La raíz cuadrada de este cuadrado más este cuadrado. Así se calcula. Veamos un ejemplo de esto.
el 12. Dice, para la instalación de las vías de un tren de rieles, los trenes de rieles van en forma paralela, siguen las rectas L1 y L2, que son paralelas en un tramo, son paralelas. Hay la distancia entre L1 y L2. En el examen no es necesario dibujar aquí, vamos a dibujarlo. Pero ¿quién puede dibujar? Puede dibujar el L2 solamente. ¿Por qué? Porque conoces ya su coeficiente 4, 3 y 7. En cambio, de L1 no puedes porque no sabes quién es A ni quién es C. Si quisiera dibujarlo, es así entonces. De eso sí. Ahí va. Pero mira, si tú estás en un examen, haces así. ¿Ve? Como te dicen que L1 es paralela a L2, tú inmediatamente dices ya, si son paralelas, ¿qué quiere decir? ¿Ve? Estas primeras partes son igualitas. Estas sí no son iguales. Estas son distintas. Entonces, con ese dato, entonces yo digo así, ¿ve? Como a ti te han dado esto, que es L2, y L1 te han dicho que es así, ¿ve? Pero L1 es paralela a L2. Entonces, el L1 tú lo puedes colocar así. También va a ser 4X y solamente el término independiente va a ser distinto. El otro es 7, pero este es menos 3. De frente lo colocas así. ¿Por qué? Porque son paralelas. Entonces ya tienes las dos rectas. La fórmula de la distancia, ¿qué te dice? Si tú tienes una recta L1, que está escrito acá así, AX más BY más C igual a 0. Tienes otra recta L2 que tiene por ecuaciones, las primeras son iguales, porque son paralelas, ¿eh? Por eso. Estas son paralelas. Entonces la distancia de la recta L1 a la recta L2 se escribe de esa manera, es un cociente. ¿Qué pones arriba? Pones un valor absoluto. ¿De quién? De los términos independientes, de esta diferencia. C menos D o D menos C, como quieras. Como hay valor absoluto, siempre va a ser positivo. Así. ¿Y abajo qué pones? Este al cuadrado. Este al cuadrado. En raíz cuadrada. Así es. Eso es lo que acabamos de ver en la página anterior. Entonces acá la distancia entre estas dos rectas L1 y L2 será igual. El 7 menos el menos 3. Y abajo será 4 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz cuadrada. Arriba, ¿qué te da? 10 más 3, 10, no, 7 más 3, 10. Y abajo da 4 al cuadrado, 16, más 9, 25, raíz cuadrada de 25 es 5, y esto sale 12. Y ya está. Así nada más lo desarrollas en la práctica. Pero aquí, ¿cómo está hecho? Aquí está hecho usando toda la teoría. A veces en la práctica es más importante cuando estás en un examen. Aquí está el amarillo, es paralela. Si son paralelas, ¿qué quiere decir? Sus pendientes son iguales. Eso quiere decir entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Ahí usando la pendiente. Este es un ejemplo para usar la pendiente, pero no es necesario cuando estás en un examen. Y ahí te sale la
4. Si A vale 4, mira, lo vas a reemplazar ahora acá. 4x, entonces acá será 3y. Y va a salir igualito. L1 va a subir. Mira, salen igualitos. No era necesario entonces hacer todita esta parte. ¿Ve? ¿Eso por qué? Porque son paralelas. Entonces ahí ya tienes las dos rectas. ¿Ve? Te piden esa distancia. Ahí está, ¿eh? Esto es lo que quiere decir. ¿Ve? Son igualitas, ¿ve? Difieren en C y en D nada más. Entonces la distancia lo calculas con esa fórmula. Ahí está, y le sale 2. Toman una foto o capturan la pantalla. Y ese es así. Finalmente, y finalmente. Ahí va. Ahí, ahí va. Esas son las claves. El 2 lo hemos resuelto. Este 2 está resuelto, lo hemos hecho. No sé si el 3 lo hemos hecho. Entonces está quedando 1, 2, 3. 3. Hemos resuelto 9 entonces. Esto ya queda para ustedes y la plana. ¿No? Es por las 2 horas que uno tiene. Si hubiéramos 3, lo dejamos todo. ¿Alguna pregunta o alguna lámina que no lo hayan capturado o algo desean? Esa es la geometría en coordenadas o geometría analítica, entonces. En la siguiente clase, entonces ya se va a estudiar la circunferencia y la parábola. En la semana 17. Y en la semana 18, la elipse. Hasta ahí está hecho el prospecto. Hemos hecho la geometría plana, la geometría del espacio y ahora estamos en la geometría analítica. Si no hay pregunta, termino en esto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Y nos estaremos encontrando la próxima semana. Buenas tardes.